Todos conocemos a Intel. Esta corporación es la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. La compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, los procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de nuestras computadoras personales. Hasta el inicio del siglo XXI, los microprocesadores de Intel se han encontrado en más de 80% de los PCs en todo el mundo. La línea de productos de la compañía incluye también chipsets y placas base, memorias flash utilizadas en las comunicaciones inalámbricas y otras aplicaciones, hubs, switches, routers, entre otros productos. Pero Intel no solo se conforma con eso, no. La entidad también ha estado incursionando en múltiples y novedosos proyectos, tales como autos completamente autónomos, inteligencia artificial e incluso realidad virtual. Ahora mismo ya tenemos coches conectados rodando por las calles y, por nuestra parte, acabamos de reforzar un acuerdo con BMW para poner 40 vehículos de este tipo en las calles a partir del segundo semestre del año, explica Clarencia, trabajador de la asociación. También hemos lanzado un kit de desarrollo que incluye chips, capacidades de inteligencia artificial y comunicaciones 5G y LTE, para ayudar a que se creen aplicaciones sobre estos automóviles conectados. Todos estos maravillosos avances no serían posibles de llevar a cabo de no ser por los microprocesadores. Y es por eso que la historia del microprocesador. El término microprocesador remite al dispositivo principal dentro de las computadoras digitales, es decir, al elemento encargado de realizar los cálculos que permiten desde escribir una carta hasta editar una fotografía. A pesar de lo novedoso de esta idea, realizar cálculos con una máquina no es muy nuevo. Los babilonios, ancestros de los iraquíes, inventaron el ábaco, primera calculadora mecánica. Esta consiste en barras verticales con cuencas móviles para realizar cálculos, usada por los antiguos sacerdotes babilonios para realizar un seguimiento de sus depósitos de grano. El ábaco hoy incluso tiene varias versiones modernas. Este sistema no fue mejorado hasta 1642, cuando el matemático Blaise Pascal inventó una calculadora construida de engranajes y ruedas. Con la llegada de la electricidad en el 1800, aparece el motor eléctrico, concebido por Michael Faraday, que era una multitud de máquinas sumadoras accionadas por motor, todas basadas en la calculadora mecánica de Pascal. Las máquinas mecánicas impulsadas por motores eléctricos continuaron dominando el mundo del procesamiento de información hasta 1941, con la llegada de máquinas cuyo componente principal era el relé, aparato eléctrico que funcionaba como un interruptor, pero que luego fueron reemplazadas rápidamente por los tubos de vacío. Aquí comienza la primera generación de computadoras, donde por un lado estaba Konrad Zuse, un ingeniero alemán que inventó la primera computadora electromecánica Z3 en 1941, funcionando con lógica de relé y con una frecuencia de reloj de solo 5,33 Hz, mientras que Alan Turing creó la máquina Colossus en 1943 para descifrar los mensajes cifrados de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue el primer sistema de computación electrónica usando tubos de vacío. Sin embargo, no era programable. La primera computadora programable de propósito general fue la ENIAC, desarrollada en 1946 en la Universidad de Pensilvania. ENIAC fue una enorme máquina que pesaba más de 30 toneladas, conteniendo más de 17.000 tubos de vacío. Sin embargo, solo era capaz de realizar 100.000 operaciones por segundo,
que son 100 MHz o 100 MHz. Esta máquina era programada recableando sus circuitos, por lo que el tiempo que le tomaba a los trabajadores programarla era un gran problema. Además, la vida de los componentes de los tubos de vacío era corta, por lo que requerían frecuente mantención. En la segunda generación, las computadoras comenzaron a reemplazar los tubos de vacío por los transistores, desarrollados en 1947. Esto logró que las computadoras disminuyeran su tamaño y consumieran menos electricidad. La comunicación con esas computadoras era mediante lenguajes de programación. Seguido del desarrollo del transistor, ocurre la invención del circuito integrado en 1958, los cuales remitían tener cientos de transistores en un pequeño espacio. Luego, la tercera generación de computadoras, utilizando circuitos integrados, reemplazaron totalmente a las anteriores, haciéndose más pequeñas, poderosas y eficientes. En 1968, Gordon Moore, Robert Noyce y Andy Grove fundaron Intel Corporation para dirigir el negocio Integrated Electronics, o más familiarmente conocido como Intel. Su sede está en Santa Clara, California, y es el mayor fabricante de semiconductores del mundo, con grandes instalaciones en los Estados Unidos, Europa y Asia. Intel ha cambiado el mundo completamente desde que fue fundada en 1968. La empresa inventó el microprocesador, el ordenador en un chip, que hizo posible las primeras calculadoras y ordenadores personales. A partir de 1969, Intel anunció su primer producto, 1101 Static RAM, el primer semiconductor de óxido metálico MOS del mundo. Esto señaló el fin de la era de la memoria magnética y el primer paso al primer procesador, el 4004, microprocesador de 4 bits que da paso a la cuarta generación de computadoras y a la revolución de los microprocesadores que continúa hasta hoy. Su set de instrucciones solo contenía 45 de ellas y fue fabricado para ejecutarlas a 50.000 instrucciones por segundo. Si bien esto es menor comparado con las 100.000 instrucciones de la ENIAC, la gran diferencia radica en su tamaño. El 4004 pesaba mucho menos que una onza, que son 28 gramos. La historia del 4004 comienza con un momento intenso presenciado solo por Fagin, su diseñador. Había recibido las 4004 de la línea de fabricación alrededor de las 6 de la tarde, en enero de 1971, ya que la gente se iba por el día. Con las manos temblorosas y el corazón palpitante, cargó las obleas en la sonda y las conectó al probador. Un suspiro de alivio surgió de su pecho por encima del zumbido de los instrumentos, mientras observaba actividad eléctrica en el dispositivo. A medida que avanzaban las pruebas, la tensión se transformaba gradualmente en euforia, ya que todas las funciones críticas demostraron funcionar correctamente. Alrededor de las 3 de la madrugada, exhausto y extasiado, Fagin dejó el laboratorio victorioso. Con esta invención se consiguió una forma de incluir la inteligencia artificial en objetos inanimados. En 1972 surgió el microprocesador 8008, que tuvo el doble del poder de su predecesor, el 4004. En 1974, el procesador 8080 fue el cerebro del ordenador Altair. En ese momento vendió alrededor de 10.000 unidades en un solo mes. Los siguientes chips a estos son considerados los dinosaurios del mundo de la informática. Los ordenadores personales basados en estos procesadores son el tipo de PC que actualmente se encuentran en el garaje o almacén recogiendo polvo. Finalmente, en 1982, el procesador 286, o mejor conocido como 80286, es un procesador que podía reconocer y utilizar el software utilizado para los procesadores anteriores. Era un procesador de 16 bits y 134.000 transistores, capaz de manejar hasta 16 megabytes de RAM. Además del soporte de memoria física incrementado, este chip era capaz de trabajar con memoria virtual, permitiendo así una gran capacidad de expansión. El 286 fue el primer procesador real. Introdujo el concepto de modo protegido. Esta era la capacidad de multitarea, haciendo que diferentes programas se ejecutaran por separado, pero al mismo tiempo. Esta capacidad no fue aprovechada por DOS en ese tiempo,
pero los futuros sistemas operativos como Windows podrían usar esta nueva característica. Sin embargo, los inconvenientes de esta capacidad eran que, aunque se podía cambiar del modo real al modo protegido, desde el modo protegido no se podía cambiar al real sin un reinicio en caliente. El modo real estaba pensado para hacerlo compatible con los predecesores 8088. Este chip fue utilizado por IBM en su Advanced Technology PC-AT y fue utilizado en muchos de los equipos compatibles con IBM. En 1995 y 1999 se creó el Pentium Pro, también conocido como P6 o P Pro. Era un chip RISC con un emulador de hardware 486 que funcionaba a 200 MHz o menos. Este chip utiliza varias técnicas para producir más rendimiento que sus predecesores. El aumento de rendimiento se logró aumentando la velocidad, y este aumento de velocidad se logró dividiendo el procesamiento en más etapas, esto logrando más trabajo dentro de cada ciclo de reloj. En cada ciclo de reloj se podían decodificar 3 instrucciones, en comparación con solo 2 para el Pentium. Además, la decodificación y ejecución de instrucciones se desacopló, lo que significó que las instrucciones todavía podían ejecutarse si se detenía una pipeline. Por ejemplo, cuando una instrucción estaba esperando los datos de la memoria, el Pentium detendría todo el procesamiento en ese punto. Fue un gran procesador para servidores, ya que podía estar en sistemas multiprocesador con otros 4 procesadores. En 2006 se pasó a utilizar Intel Core 2. Intel Core 2 era una marca que aloja una variedad de diferentes CPU x86-64 de 64 bits. Esto incluía un procesador de un solo núcleo, doble núcleo y cuádruple núcleo basado en la microarquitectura Core de Intel. Intel Core i3, Core i5, Core i7 e Intel Core i9. Llegando al presente, no hay nada más confuso que la convención de nombres de Intel aquí. Core i3, Core i5, Core i7 y los más recientes Core i9 de 10 núcleos. Aquí se puede ver el Intel Core i3 como la línea de procesador de nivel más bajo de Intel. Con el Core i3 obtendrás 2 núcleos, ahora 4, tecnología de hyperthreading, ahora sin ella, una caché un poco más pequeña y más eficiencia energética. Esto hace que cueste mucho menos que un Core i5, pero a su vez también es peor que un Core i5. El Core i5 es un poco más confuso. En aplicaciones móviles, el Core i5 tiene 4 núcleos, pero no tiene hyperthreading. Con este procesador se obtendrán gráficos integrados mejorados y Turbo Boost, una forma de acelerar temporalmente el rendimiento del procesador cuando se necesite un poco más de trabajo pesado. Todos los procesadores Core i7 incorporan la tecnología de hyperthreading, que falta en el Core i5, pero un Core i7 puede tener desde 4 núcleos hasta 8 núcleos en un PC de plataforma entusiasta. Además, dado que el Core i7 es el procesador de nivel más alto de Intel de esta serie, puede contar con mejores gráficos integrados, un Turbo Boost más eficiente y rápido y una caché más grande. Dicho esto, el Core i7 es la variante de procesador más cara antes del Core i9, claro.